Buenos días, ¿cómo les va? Disculpen que no puedo proyectar mi imagen, hay dificultades con la internet. Buenos Aires es un día tormentoso. Le quería dar la bienvenida a todos. Si me están escuchando, le quería dar la bienvenida a todos. Soy Daniel Ragazzini, ingeniero mecánico con más de 40 años de dedicación al sector de oil and gas e integrante de varias comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. En nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias denominado Carbono Neutral, un desafío global, una oportunidad para el sector hidrocarburífero local, que pretende ser una tribuna de opinión sobre alternativas que enriquezcan el debate de escenarios para enfrentar el cambio climático. En esta primera conferencia del ciclo, denominada 2050 con cero emisiones, la visión de las corporaciones globales y sus planes de acción, tendremos la participación de dos destacados expositores que nos hablarán de sus experiencias. Beltrán Szynkowski, de TotalEnergies, y Nidia Álvarez-Crow, de Equinor. Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos con un tiempo adicional de 10 para preguntas que deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas dentro de la barra de opciones de Webex. Durante las presentaciones pueden ir escribiendo las preguntas que serán leídas y respondidas al finalizar cada exposición. Les pedimos que durante toda la sesión tengan sus micrófonos y cámaras apagados. A continuación le damos la bienvenida a Bertrand Szynkowski, que es ingeniero civil del École Mines de París, con más de 20 años de experiencia internacional en el sector energético, mayoritariamente en la exploración y producción de hidrocarburos, con gran expertise en operaciones, tanto offshore como onshore, así como en estrategia de desarrollo de proyectos. En 2001, Bertrand se sumó a TotalEnergies, donde ocupó varios cargos internacionales en África, Medio Oriente, Europa y América Latina. Desde 2020 es director del Asset de Tierra de Fuego en Total Austral y responsable de los proyectos de reducción de emisiones de carbono. Adelante, Bertrand, bienvenido al evento. Buenos días a todos, gracias Daniel. Es un honor para mí estar compartiendo este panel con ustedes y por eso agradezco a la Comisión de Producción del IAPG por la invitación. También agradezco a Gabriela Rosselló, gerente de Asuntos Públicos, CSR y Comunicación Externa, por la preparación de este panel. Y antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes un video que creo que va a introducir muy bien esa presentación. Adelante. Energy is life. We all need it. And it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming TotalEnergies. Bueno, buenos días de vuelta, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezamos TotalEnergies, entendieron, pasando de Total a TotalEnergies. Y primer punto, TotalEnergies hacia un mundo con más energías y menos emisiones. Proveer energía claramente es contribuir al desarrollo económico, social y al bienestar de las poblaciones del planeta. Pero proveer energía es innovar para contribuir a eso. Y anticipar esas evoluciones es ser un actor responsable del mundo de la energía. Todo un programa, adelante Adriana, todo un programa que Total intenta y quiere, adelante Adriana, slide siguiente, Total quiere plasmar cambiando su nombre en TotalEnergies. Pero en realidad ese cambio de nombre, si bien se inició el 28 de mayo con el comité ejecutivo que tomó la decisión histórica, claramente histórica, de cambiar la denominación de nuestro grupo en TotalEnergies, la realidad es que ese cambio empezó bastante antes. Primero empezó en diciembre del 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, que sentó las bases para concientizar sobre la importancia del cambio climático.
El acuerdo fue firmado por 196 países que representan el 95% de las emisiones mundiales. Busca mantener el aumento de la temperatura medio respecto a los niveles preindustriales por debajo de los 2 grados para fines de este siglo e impulsar los esfuerzos para no superar 1.5 grados. Después del acuerdo del 2015, la empresa decidió incluir el clima dentro de su estrategia en 2016. ¿Qué significó para nosotros? Ya desde el 2016, trabajando de manera cada vez más responsable para satisfacer la creciente demanda de energía en el mundo, los elementos impactantes en el clima, emisiones de carbono, entre otros, ya empezaron a ser cada vez más incluidos en los procesos de decisión dentro de nuestra empresa, desde el 2016. Después, en mayo de 2020, nos pusimos un objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para todas nuestras actividades de aquí al 2050 y, como si esto fuera poco, para que quede más claro que es un camino que tomamos con plena convicción, se decidió cambiar el nombre de la empresa en TotalEnergies. Repito, es un cambio que viene desde el 2015 y hoy se plasma en un cambio de nombre, pero que ya hace tiempo que está dentro de nuestra sangre desde el 2015 y cada vez más con ese cambio de nombre. También quiero aclarar que no es solamente un cambio de nombre, incluye cambios profundos en la estructura de la empresa y en los procesos corporativos. Hoy no voy a tomar el tiempo de explayarme en esos cambios, en esos procesos, pero bueno, les comunico que no es solamente claramente un cambio de nombre. Slide siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la estrategia para hacer frente al desafío del cambio? El cambio climático es una realidad y la energía está en el centro de desafío. ¿Por qué? Porque la producción y el uso de energía origina el 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, hacer frente al desafío del cambio climático presupone iniciar la transición energética, es decir, transformar la manera en que producimos y consumimos la energía. TotalEnergies, compañía de energía responsable, tiene por ambición ser uno de los actores más importantes en esa transición energética para alcanzar la neutralidad de carbono de aquí al 2050, junto con la sociedad. Punto muy importante, ¿no? Junto con la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Claramente tenemos 4 áreas en las cuales nos enfocamos. Primero tenemos un foco en las emisiones. Queremos reducir nuestras emisiones vinculadas a la producción y al uso de energías fósiles. Más adelante en la presentación voy a indagar un poco más en ese foco de reducción de emisiones. Después tenemos un foco en los productos, promoviendo energías renovables, descarbonizadas, y el foco en el gas natural, biogás y hidrógeno. Después, un tercer foco sería el foco en la demanda, impulsando a que nuestros clientes cambien su consumo de energía. Y cuarto foco, desarrollar capacidades de almacenamiento de carbono. Slide siguiente, Adriana. Entonces, en un mundo con más energías y menos ambiciones, nuestra estrategia, hablé de los 4 focos y ahora voy a explayarme un poco más en los 4 pilares en el cual queremos aumentar nuestra producción de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2. Primero hay un foco en el gas natural. Hoy podemos decir que el gas natural emite 50% menos de CO2, es abundante, económico, flexible. Realmente es un complemento natural para compensar las intermitencias de las energías renovables. También queremos desarrollarnos en el negocio del LNG y en gases como el biogás y el hidrógeno. Otro pilar que nos proponemos es el foco en energías renovables y la electricidad. Tenemos como meta a nivel mundial contar con una oferta del 15% de electricidad en 2030 y 40% en 2050. A través de eso, significa invertir de manera rentable para estar en los 5 primeros a nivel mundial de electricidad renovable. Otro foco es un foco en líquidos. Obviamente el mundo va a seguir necesitando de petróleo en las próximas décadas. La demanda de petróleo va a bajar, pero con un ritmo menos rápido que la depletación de los campos en producción. Entonces, al mismo tiempo, para responder a los desafíos del clima, hay que reservar el petróleo para los usos donde es difícilmente reemplazable
y hacer que los productos finales sean cada vez más sostenibles, que los proyectos con desarrollo de petróleo sean cada vez con una mejor intensidad. Para que tengan una idea, la producción y ventas de petróleo en la compañía TotalEnergies representará 35% en 2030, 20% en 2050 versus 55% en 2019. Ven una transformación profunda en nuestra producción de petróleo. Y después, otro pilar va a ser el almacenamiento de carbono, porque alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 requiere de soluciones que permitan el almacenamiento de las emisiones residuales de CO2. Es decir, primero vamos a tener que reducir nuestras intensidades, mejorar nuestra intensidad de carbono y luego buscar soluciones como un complemento indispensable para lograr nuestro objetivo y nuestra ambición. Para ello visualicemos dos alternativas, proyectos de captura y almacenamiento de CO2. De hecho, tenemos un proyecto común con Equinor en el Mar del Norte y Nidia lo va a explicar en detalle más adelante. Otra alternativa son los sumidores naturales de CO2 o lo que se conoce como las soluciones basadas en la naturaleza, mediante acciones de conservación, regeneración de bosques si estos fueron destruidos o deteriorados. Entonces, TotalEnergies asume ese importante desafío con la ambición de convertirse en actor primordial de la transición energética, y eso significa que queremos ser a la vez el productor primordial de petróleo y gas, que ya lo somos en la actualidad, pero también nos queremos convertir en un productor primordial de energías verdes. Slide siguiente, Adriana, por favor. En resumen, acá les revelo los distintos colores de nuestros logos de nuestra nueva compañía TotalEnergies. Ven esos 7 colores que representan esas energías en las cuales queremos ir desarrollándonos. Y claramente tengo el honor, la alegría de participar en una década del 2020 al 2030, una década claramente de transformación muy importante de mi compañía TotalEnergies en una compañía de multienergías. Les repito, acá les puse ese cambio, implica un cambio en nuestra matriz energética de la compañía del 2030. Vamos a pasar de una producción de gas del 50% al 40% en 2050. El gas es y será siempre una energía que vamos a privilegiar. En cuanto al petróleo, ya les dije, 55% en 2019, 35% en 2030 y 20% en 2050. Y electricidad, 15% en 2030 y 40% en 2050, queriendo ser dentro de los 5 productores de electricidad en el mundo. Slide siguiente, Adriana. Hablemos ahora un poco más de TotalEnergies en la Argentina. Tenemos varias filiales. Primero tenemos la filial de exploración-producción, Total Austral. Es el segundo operador de gas en la Argentina. Estamos desde el 78 en el offshore, en Tierra del Fuego. Desde el 94 estamos en Neuquén, con desarrollos tanto convencionales, y 33 millones de metros cúbicos y 12.000 barriles de petróleo. Después tenemos TotalEren, de la cual desarrollamos proyectos de energía renovables. Tenemos parques eólicos, el Viento de los Hércules, Malaspina, y también tenemos un parque solar, Los Cardenales, con en total 180 megawatts. Obviamente esto es un inicio y queremos reforzarnos cada vez más en este eje. Y después tenemos filiales del Marketing y Services con Total Especialidades y Total Gas Marketing Conosur, que venden lubricantes, fitosanitarios y comercializan el gas al mercado residencial y demás industrial. Slide siguiente. Ahora quiero entrar un poco más en el detalle técnico de cómo nosotros en Total Austral queremos y estamos implementando esa nueva ambición, cómo estamos organizándonos para hacer frente a ese desafío. Y el principal punto de puntapié, digamos, es reducir nuestras emisiones. Reducir nuestras emisiones,
pero también reducir nuestra intensidad. Primero que montamos hace 2 años, una task force de reducción de emisiones. Estamos organizados en asset, en Total Austral. Cada asset tiene un representante y dentro de esa task force definimos una governance, una estrategia con metas claras y estamos siguiendo un plan de acción con acciones para lograr reducir esas emisiones. Globalmente las dividimos en dos, lo comparto a modo de ejemplo, la dividimos en dos, Level 1, Level 2. Level 1 son aquellas acciones de bajos CAPEX, acciones quick wins que se pueden implementar con cambio de filosofía operativa. Después les voy a mostrar más detalles. Y después Level 2, que son proyectos más complejos, de mayor logística, inversión, de mayor planning. Bueno, son dos tipos de proyectos que estamos siguiendo e impulsando. De vuelta en un grupo de trabajo dedicado a bajar las emisiones de Total Austral. Después, obviamente, dentro de ese grupo fomentamos una revisión de todo nuestro sistema de medición. Dentro del acuerdo que firmamos OGMP 2.0, claramente hay un eje de trabajo sobre la mejora de nuestras emisiones, la mejora de nuestras mediciones, perdón. Medir bien es medir bien dentro de nuestras plantas, tener un balance de masa correcto, identificar los puntos que tenemos que agregar, puntos de medición, pero también, eso sería la medición bottom-up, pero también queremos trabajar y estamos trabajando en mediciones top-to-bottom. Hay varias alternativas técnicas, mediciones satelitales, mediciones por avión, mediciones por drones, de las cuales estamos trabajando para contrarrestar mediciones que hacemos en planta con esas misiones top to bottom, en pos de estar seguro de lo que estamos reportando es efectivamente lo que emitimos. Y después, una gestión normal que todas las empresas deben tener de estudios y proyectos, en particular para los Level 2 que les mencionaba, relevamiento de tecnologías, estudios con nuestra casa matriz o internos, y una priorización de proyectos para luego ir a una evaluación y implementación de esos proyectos. Slide siguiente. A partir de ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Quiero destacar, a modo muy importante, quiero destacar que varios de esos proyectos han sido implementados, muchos otros están en curso de estudios. Entonces les comparto de manera genuina proyectos que estamos analizando en pos de inspirar, en pos de animar a que toda la gente se lance a estudiarlos, pero de vuelta algunos no están sancionados y este es un buen caso, por ejemplo, recuperación del gas de antorcha y blanketing. En las plantas nuestras, el gas de barrido o el sweeping, la idea es, en vez de quemarlo a la antorcha, recuperarlo, comprimirlo y exportarlo. Después se dejaría la antorcha con un gas inerte, nitrógeno, por ejemplo, y en caso de necesidad, se abre la antorcha y se van los desalojos a la antorcha. Esa tecnología, digamos, requiere de estudios bastante profundos, de parada de planta, inversiones importantes. No es una invención, hay varios sitios en el mundo que estuvimos analizando, de hecho, hay varios sitios en el mundo que han implementado ya plantas sin antorcha. Así que bueno, estamos lanzando nosotros un estudio y analizando las oportunidades que tenemos en Total Austral para hacerlo. Eso se aplica también al gas de blanketing, lo mismo, en vez de vender gas residual en los tanques, la idea es recuperar ese gas y poder exportarlo. Allí les puse de vuelta proyectos no sancionados en Pichana o en Tierra del Fuego, en Cuyen y Alfa, donde pensamos en 2025, queremos en 2025 impulsar esas modificaciones. Les meto algo muy interesante de esos proyectos, después habrá otros ejemplos. Es apasionante darse cuenta que participando a ese cambio, a esa estrategia, a esa ambición, no son solamente proyectos que bajan las emisiones, sino que en realidad recuperan gases que antes se venteaban y que ahora se van a vender. Entonces, estamos descubriendo que los costos técnicos también
a veces se ven mejorados gracias a esa venta. Entonces los animo a ver también esos proyectos desde ese ángulo. No es solamente bajar emisiones, pero también es recuperar un producto que antes no se valorizaba. Slide siguiente, Adriana. Neuquén, varios ejes en Neuquén, y acá de vuelta estoy entrando en algunos proyectos que se implementaron, otros que no. Tenemos un primer eje que es el reemplazo del gas de instrumento por aire comprimido en todas nuestras plantas de Neuquén. Electrificación de químicos, ahí es un gran proyecto donde queremos cambiar todos aquellos skins de inyección de químicos que hoy usan gas, son neumáticos, usan el gas de los pozos que después se venteaba y generaba emisiones de CO2 y metano. Entonces, cambiando esos kits por kits solares nos va a permitir modificar drásticamente nuestros venteos a través de esos aparatos. Cabe destacar, por ejemplo, que el primer kit solar, si no me equivoco, fue implementado en 2016 en Total Ocean. Entonces fue un piloto de larga data, testeos y demás, y ahora estamos impulsando un cambio en toda la cuenca neuquina para pasar a esos kits solares. Después aumento de disponibilidad de los compresores de recuperación de venteos. Eso es algo muy operacional, pero me parece importante destacarlo. Muchas operaciones en Neuquén tienen esos compresores que recuperan los gases de los tanques. La realidad es que son compresores de baja presión, muchas veces con muchos problemas de disponibilidad y cada vez que se paran generan emisiones. Entonces, trabajar en tener una operación más eficiente también ayuda a ese compromiso de bajar las emisiones. Y entonces estamos trabajando en ese sentido, en particular en Rincón de Ceniza, en aumentar la disponibilidad de esas unidades de recuperación de vapores de Rincón de Ceniza. Y para terminar, en Neuquén estamos trabajando en un proyecto de estabilización de condensado de Rincón de Ceniza, siempre en esa misma ambición de recuperar emisiones, evitar emisiones, pero a su vez de valorizar mejor nuestros productos. Mejorando nuestra estabilización de condensado rico de ceniza nos va a permitir disminuir nuestras emisiones, pero también recuperar más condensado en nuestra operación. Slide siguiente, Adriana. Ahí les comparto de vuelta de manera genuina y a modo de inspirar a la gente que me escucha. Reducir emisiones no es necesariamente impulsando nuevos proyectos, pero también es pensar distinto, trabajar de manera distinta, mirar nuestras plantas de manera distinta. Entonces acá les puse dos ejemplos que voy a detallar un poco más. Estuvimos durante años trabajando de una cierta forma y impulsando un cambio dentro de la empresa, concientizando a través de acciones concretas, concientizando a la gente de las plantas, para operar las plantas de manera distinta, pudimos encontrar varias iniciativas buenas para bajar nuestras emisiones y mejorar nuestra intensidad. Entonces les pasé ahí, les muestro dos ejemplos, que es una planta de fraccionamiento, que siempre trabaja con su expander, en pos de tener un LPG el mejor fraccionado posible, y ese LPG lo exportamos a Chile. Durante un cierto tiempo, debido a nuevas condiciones comerciales, ese LPG se revaporizó y se inyectó en nuestro sistema de producción en TGS. Durante ese tiempo descubrimos, o por lo menos identificamos, que en realidad seguir trabajando en modo expander mientras estábamos revaporizando, la verdad que aportaba un LPG de muy buena calidad, pero de que después se revaporizaba. Entonces estuvimos analizando y solamente usando otro modo operativo, que es un modo degradado en realidad. Cuando el expander se rompía o tenía un problema, se podía usar una válvula Joule-Thomson para lograr un LPG de menor calidad. Bueno, pudimos pensar que en realidad en la fase de revaporización efectivamente solamente podíamos usar la Joule-Thomson, no necesitábamos usar ese turbo expander. Por ende, se necesitaba mucho menos frío, menos fuel gas para lograr esos fríos, o
o calores también en las distintas torres, y por ende estamos haciendo lo mismo, repolarizando nuestro LPG con muchísimo menos emisiones. Eso es un modo operativo distinto que nos permitió mejorar en nuestra operación en esas fases. Después, una que me encanta, entonces se las comparto, apagamos una antorcha. Es una iniciativa que personalmente me gusta mucho porque además de ser concreta en las cifras, es muy visual. No estamos quemando más en una zona que es en Tierra del Fuego, que se llama Alfa Sur. Ahí, sin querer entrar demasiado en el detalle técnico, lo que se hizo es, se comparó las probabilidades de venteos a través de las PCB versus un gas de barrido permanente, y se identificó que la probabilidad y la frecuencia de venteos resulta en emisiones muchísimo menores al gas de barrido continuo. La seguridad en este sentido no está para nada afectada, en ningún momento estamos afectando, solamente que en caso de el caso de venteo, la probabilidad de venteo, si el volumen correspondiente resulta menor a un barrido permanente. Es una filosofía totalmente distinta de operación. Estuvimos años quemando gas en la antorcha de Alfa Sur y pensando de manera distinta, pudimos descubrir una nueva forma de operar. Claramente yo tengo y los animo a realmente subirse a esa ambición, porque yo creo y estoy convencido que en nuestras plantas, no solamente de Total Energies, pero en todas, hay formas siempre de operar de manera distinta, combinando producción de oil and gas, pero con menos emisiones, optimizando nuestras plantas. Slide siguiente, Adriana. Acá, de vuelta, estoy compartiendo algunos proyectos que no fueron sancionados todavía, están en fase de estudios, y la idea es mostrar un poco la amplitud de lo que estamos queriendo hacer en Total Energies. Bueno, primero en Neuquén, proyectos de electrificación y renovables, en particular primero en Agua de Pichana, donde estamos estudiando una conexión de Agua de Pichana a la red con 42 kilómetros de línea de alta tensión, 132 kilovolts. Y después, posteriormente, una vez conectado, la idea es realizar la compra de energía a través de la red, pero a través de energía eléctrica renovable, lo que llamamos PPA. Entonces, comprar energía en la red, pero que sea el 80% de nuestro consumo de esa energía, que sea a través de plantas renovables que estén en la matriz energética eléctrica del país. Después habrá una fase, estamos estudiando una fase muy compleja de electrificación. Para explicarlo rápidamente, es el reemplazo de nuestras turbinas a gas que permiten mover los compresores de compresión de nuestros campos, cambiar esas turbinas a gas por motores eléctricos. Eso es lo que llamamos electrificación de un turbocompresor. Son proyectos muy complejos, acá lo ponemos en 2025, pero son proyectos muy complejos que van a requerir CMOPs importantes, análisis profundos que estamos iniciando, repito. Después en Aguada San Roque estamos analizando la compra estamos ya conectados a la red, entonces estamos analizando la compra de energía eléctrica renovable, de vuelta a un PPA, tratando de conseguir el 20 al 50% de nuestro consumo que sea energía renovable. Y después, como una fase 2, la idea es obtener, instalar un banco de batería para reemplazar el generador que tenemos de reserva. Hoy tenemos un generador de reserva en caso de corte eléctrico de la red del EPEN, que permite evitar un shutdown de la planta. Entonces estamos queriendo reemplazar ese generador que genera emisiones por un banco de baterías. De vuelta, proyectos no sancionados, pero acá ven un poco la amplitud de lo que nos autoproponemos, de lo que queremos lograr. Slide siguiente, Adriana. Tierra del Fuego, también ahí tenemos una fuente muy importante de viento, de muy buena calidad en Tierra del Fuego y que queremos aprovechar. Entonces, estamos analizando en Cañón Alfa y Ryōkugen la implementación de una wind farm. La idea es una instalación de una granja eólica y su banco de baterías
para reemplazar parte de la turboregeneración. Es muy interesante ese proyecto porque primero que tiene desafíos, primero que nos permite lograr una baja de emisión sustancial, primer interés. Segundo, que presenta desafíos muy importantes, tanto logísticos, traer en la isla esa granja eólica va a ser un verdadero desafío, pero no solamente logísticos, sino técnicos, porque va a ser una operación híbrida en la planta, es decir, una parte renovable, una parte de turbogeneración para asegurar una operación continua. Entonces, ahí también hay desafíos muy interesantes. Y por fin es usar ese recurso tan bueno que tenemos en la isla, como el viento. Es un viaje, es un proyecto muy apasionante en la isla de instalación de la wind farm. Estamos queriendo lanzar los estudios de análisis de vientos en los próximos meses para medir el viento y asegurar dónde colocar nuestra granja. Después un proyecto de electrificación, mismo comentario que en Neuquén, con una complejidad. Nosotros en Tierra del Fuego no estamos conectados a la red, estamos muy aislados, con lo cual electrificar nuestra turbocompresión siempre requiere de no solamente electrificarse, sino agrandar la wind farm, con lo cual es un desafío real, porque todo proyecto requiere de, no tenemos la energía que viene de la isla o del continente, tenemos que proveerlas nosotros mismos a través de una granja extendida, con lo cual se encarecen y son proyectos algo más complejos. Y después, instalación de una WHRU en las turbinas de la TEF, recuperación de calor, en pos de tener de vuelta una intensidad y unas plantas cada vez más optimizadas y usar cuanto menos fuel gas posible. Slide siguiente, Adriana. Eso es todo lo que les quería mostrar, agradecer su atención. Desde un lado personal, también como director de la SET y como lo explicó Daniel, estoy a cargo de esa task force para impulsar todos esos cambios. Yo creo realmente que vivimos en un mundo en transformación. Nuestra forma de producir va a cambiar, pero se necesitará siempre ingenieros que puedan ser ingeniosos, cultos y líderes. Y además van a aparecer nuevos métiers como Wind Engineer, Solar Engineer, que antes no existían. Así que en ese mundo en transformación creo que los ingenieros van a tener un lugar apasionante para lograr esa ambición de proveer más energías con menos emisiones. Y después a un nivel personal, y pensando que hay muchos jóvenes que me están escuchando, yo creo que más que vivir con temor ese cambio, por habernos preparado en el oil and gas, por ejemplo, y no en energías renovables, entonces, más que vivir con temor ese cambio, yo los animo a vivir ese desafío como una misión personal en pos del bien común. Repito, una misión personal en pos del bien común. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, estoy a disposición. Bueno, Bertrand, muchísimas gracias por tu excelente presentación y claramente hemos percibido que hay trabajo en las zonas donde opera Total y donde operan la mayoría de las compañías para no solamente para los profesionales, sino para los técnicos y para la gente en general. Mientras aguardamos las preguntas de los asistentes, yo tengo algunas inquietudes que te quisiera transmitir. Vos mencionaste los proyectos que tienen de reducción de gas de flaring. Claramente son extremadamente complejos y tienen desafíos tecnológicos importantes. ¿Ustedes investigaron, además de las que mencionaste, alguna otra alternativa para reducir el gas de flaring? Sí, tenés razón. Son proyectos costosos, complejos y claramente son los que se necesitan si queremos realmente apagar nuestras antorchas y lograr una visión 2050 con un impacto neutro, ¿no? Ahora, antes de eso, efectivamente, desde el 2018-19 ya se han impulsado varias iniciativas que yo creo que si no se quiere ir a proyectos tan drásticos como cortar la antorcha de una planta, y entiendo que son proyectos complicados, en realidad hay muchísimas cosas que hicimos en Total Austral, algo como, reducimos algo como 40-50% del flaring de Total Austral a lo largo de esos años, gracias a acciones
de ingeniero. Y por eso siempre quiero insistir y quiero animarlos a optimizar nuestras plantas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que no había consignas suficientemente claras de flaring en nuestras plantas. También pudimos detectar que los criterios de diseño de las antorchas no habían sido necesariamente lo suficientemente desafiados en aquellos momentos del diseño para lograr una emisión la más baja posible. Entonces, en Total Oscar, sí, hace ya varios años, pero ya estamos en el final del camino, hemos optimizado drásticamente, como te decía, 40% de reducción, hemos tratado de optimizar drásticamente nuestro flaring y yo creo que hay lugar de optimización en todas las plantas, de vuelta, haciendo cálculos de vuelta de nuestros headers, de rever las consignas en las plantas, tener un seguimiento virtual a través de PI o otros sistemas para asegurarnos que nuestras operaciones conocen bien las consignas, las siguen, darles una consigna apropiada. También pensamos en, por ejemplo, instalar cámaras para tener un seguimiento de esas antorchas, porque a veces en el diseño se toman márgenes por la duda si en caso de viento, bueno, justamente estar en un sistema realmente optimizado, sin tener tantos márgenes y obviamente sin nunca jamás complementar la seguridad, eso no es discutible, obviamente, pero siendo optimizado. Espero que respondí a tu pregunta. Claramente, claramente. Vos mencionaste también que están pensando en granjas eólicas para Tierra del Fuego, donde el recurso de viento es muy bueno. Y hemos visto en otros países granjas eólicas offshore. Ese escenario, ¿en algún momento lo analizaron? ¿Qué potencial tiene? Bueno, obviamente que estamos analizando muchos escenarios. Hablar de granja eólica offshore es un poco temprano, lo estamos eh, pensando, pero es muy temprano para indagar en ello. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos 5 plataformas en Tierra del Fuego que tienen un consumo de energía y emisiones relativamente bajas, porque realmente alimentan generadores para alimentar los controles de las armas. Y sí estamos en un proyecto de innovación, de R&D, de investigación, perdón, para lograr hasta eliminar esas emisiones, proyectos muy innovadores y al inicio, estamos lejos de, decidirlos, pero son proyectos, por ejemplo, que estamos viendo el uso de la corriente, hay corrientes importantes, entonces estamos investigando el uso de la corriente, estamos investigando la posibilidad de usar las olas, la marea, y otro dato que estamos investigando es la posibilidad de usar el calor. Eso en Tierra del Fuego no nos está dando, no nos está dando por ahora muy buenos resultados. La térmica de los pozos no nos daría muchas ventajas, pero sí en Neuquén, por ejemplo, tenemos pozos con calores importantes y eso sí, en Neuquén estamos viendo que por ahí hay un potencial en el uso de esa energía térmica para proveer energía eléctrica. Qué ambicioso y qué motivante es ese proyecto. Yo tengo una más que tiene que ver básicamente con el leitmotiv de nuestro ciclo de conferencias y es si el cambio climático es una amenaza o una oportunidad para los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta y especialmente para el gas natural. Em, si así dejé esa impresión, es que mi presentación no la di bien. No, al contrario. Yo creo que al contrario, Vaca Muerta se integra totalmente en esta estrategia. Primero porque la Argentina necesita energía y nosotros somos una empresa comprometida en el abastecimiento enérgico del país. Después, Vaca Muerta ofrece el potencial de energía de bajas emisiones. Es gas, forma parte de nuestro foco, de nuestra área de trabajo. El país necesita ese gas para el desarrollo y nosotros estamos comprometidos en ese sentido. Y después vemos que el desarrollo de Vaca Muerta cumple un rol esencial en este camino de transición para ofrecer energía con menos emisiones. Así que claramente te diría que no, Vaca Muerta se integra completamente en ese camino de
proveyendo más energía a un país que lo necesita, un gas. Y repito, TotalEnergies tiene plantas en Neuquén, Agua de Pichana, Agua de San Roque, Rincón de Ceniza, que tienen intensidades buenas y que han mejorado y que encima tenemos intención de seguir mejorándolas. Así que tenemos el combo perfecto. Un reservorio disponible, una necesidad del país, un producto gas que ya es bajo en emisiones y encima plantas eficientes con proyectos aún más eficientes a venir, con lo cual para mí, al contrario, Vaca Muerta se integra perfectamente en nuestro eje de trabajo y en nuestra ambición de ser una compañía que provee más energía y menos emisiones. Bueno, Bertrán, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos hubiese gustado disfrutar más de tu presentación. Quiero agradecerte personalmente en nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas tu participación y también a Total Energies por prestarse a abrirse a contarle a la comunidad técnica lo que está planificando para esta transición. Así que nos vemos en la próxima y ahora le cedo la palabra a Fernando Salvetti para la segunda conferencia. Gracias, Bertrán. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, Daniel. Soy Fernando Salvetti, ingeniero mecánico con más de 40 años de trayectoria en el sector de la energía, integrante de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reserva del Instituto y de la Comisión de Energía y Minería del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación titulada Oportunidades en la Transición Energética a cargo de la ingeniera Nidia Álvarez Kroc. Nidia inició su carrera en la industria petrolera trabajando como ingeniera de terminación para Occidental Petroleum en su natal Colombia. Posteriormente, en 1997, se unió a Equinor, entonces Statoil, como ingeniera de producción en la división de tecnología. Desde entonces ha colaborado en diferentes proyectos dentro del portafolio de Equinor en Noruega y en países de África, Asia y Sudamérica, liderando exitosamente actividades tanto técnicas y de campo como en áreas comerciales, estratégicas y de desarrollo de negocio. Con una amplia experiencia internacional, la ingeniera Álvarez Kroc ha desempeñado varios cargos relevantes en la empresa, es vicepresidenta de Exploración y Producción Internacional y presidente de Equinor Argentina. Radicada en Buenos Aires desde 2018, casada y con 2 hijos, Nidia cuenta con estudios de ingeniería de petróleos por la Universidad Industrial de Santander en Colombia y una maestría de ingeniería de desarrollo y en negocios internacionales por la Universidad de Texas A&M en los Estados Unidos. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Buenos días. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Muchas gracias al IAPG por la invitación. Yo quisiera iniciar mi presentación con presentarles un video que a lo mejor algunos de ustedes han visto y que nos parece que es bastante inspirador. Por favor, ¿podemos presentar el video? This changed us, as did this, and this. Statoil was founded in 1972, after Norway discovered oil in the North Sea. And since then, both we and our country have undergone great changes. That has demanded a lot from many, but also given us a lot in return. But some changes are so profound that they change everything. Changes that require us to find the balance between taking care of what we already have and investing in new beginnings. What we are and what we shall become. And now, as we transform from being an oil and gas company to a broad energy company, it's only natural that we also change our name. Anything else would be quite unlike Statoil, Equinor. Bueno, el tema de mi presentación hoy son las oportunidades que nosotros estamos viendo en Equinor en esta transición energética. Y creo que son muchas. Nuestra industria está experimentando unos cambios fundamentales y a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Los cambios geopolíticos, los fundamentos de la industria, las dinámicas de mercado
y la necesidad del futuro con bajas emisiones de carbono están planteando nuevas formas de pensar. En Equinor vemos estos cambios como oportunidades para dar forma y mejorar la industria energética del mañana. Nuestro objetivo es ser un ejemplo de cómo debe desarrollarse la industria del petróleo y del gas, mostrar liderazgo y señalar el camino hacia mejores y soluciones más audaces. Somos una empresa energética comprometida con la creación de valor de largo plazo en un futuro con baja huella de carbono. Estamos en medio de la transición más grande que jamás hayamos visto en nuestro sistema energético. Las energías renovables están creciendo a una velocidad bastante rápida y con el tiempo el petróleo y el gas desempeñarán un papel cada vez menor. Creemos en el poder positivo de la innovación. Para ello, nuestra gente está constantemente ampliando los límites de la tecnología, la innovación y la imaginación. Esa ha sido nuestra bandera en Equinor y anteriormente lo fue en Statoil. Déjenme darles un vistazo de lo que ha sido. Como vimos en el video, Noruega, Statoil fue creada en el 72 cuando Noruega encuentra todos estos recursos en el Mar del Norte. Pero el proceso de bajar emisiones ha sido parte integral de Statoil y de Equinor por mucho tiempo. Factores externos también han hecho que nuestro trabajo en reducir emisiones en nuestros proyectos de petróleo y gas se hayan acelerado y nos lleva a la situación o al estado en el que estamos hoy. Aquí en la figura que ustedes ven, pueden ver un poco de esos puntos de inflexión, los llamo yo, en esa trayectoria. En 1991, el gobierno de Noruega impone un impuesto al CO2. O sea que ya desde muy temprano estamos considerando ese costo en nuestras operaciones. En 1996 iniciamos nosotros las primeras pruebas de inyección de CO2 en los mares en el Mar del Norte. Ese proyecto se inició en el campo llamado Sleipner, como lo ven ahí, que queda más o menos a 150 kilómetros de la costa suroeste de Noruega. Y hemos comprobado por ya casi 25 años que eso es posible, inyección de CO2 de una forma segura. También, como ven, los diferentes eventos que exteriormente han contribuido y nos han llevado al estado en el que estamos hoy con respecto a emisiones. El apoyo al Acuerdo de Kioto en el 97 y posteriormente al Acuerdo de París en el 2015. Pero lo que sí es cierto es que cuando hicimos nuestro cambio de estrategia, incluimos desde ya todos los asuntos y la parte climática como una parte integral de nuestra estrategia. Eso es lo que hicimos en el pasado. Aquí les quiero mostrar un poco lo que estamos haciendo hacia el futuro. Y lo que estamos previendo es que la inversión bruta en energías renovables y soluciones bajas de bajo carbono va a pasar del 5% de nuestro CAPEX total en el 2020 a aproximadamente 50% para el 2030. Y esto es una cuestión concreta con la cartera de proyectos y oportunidades que tenemos a día de hoy, que es bastante atractivo y es significativo. Estimamos que vamos a estar invirtiendo más de 50.000 millones de dólares en energías renovables y soluciones bajas de bajo carbono desde ahora hasta el 2030. Y estamos en el camino hacia el cero neto en el 2050. De tal manera que para el 2035 estimamos que vamos a tener una reducción de carbono de un 40%. Estas son las metas que nos hemos trazado y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo van a hacer? ¿Qué es lo que específicamente van a hacer? En ese sentido, esas ambiciones de las que les he estado hablando, las vamos a estar apalancando en 3 áreas. La primera es la reducción de emisiones. La segunda, vamos a estar acelerando las inversiones en energías renovables.
Y la tercera, que es el almacenamiento de carbono y el hidrógeno como fuente de energía. Empecemos por la reducción de emisiones. ¿Cuál es el plan? La reducción de emisiones en nuestro portafolio de proyectos de petróleo y gas, tenemos una meta de alcanzar una emisión de carbono por debajo de los 8 kilogramos de CO2 por BOE para el 2025 y por debajo de los 6 kilogramos para el 2030. Además de eso, tenemos la meta de llegar a la neutralidad de carbono a nivel global en nuestras operaciones para el 2030. Ahí estamos incluyendo también el segundo punto, que es la aceleración de inversiones en energías renovables. En esta área estamos planeando instalar una capacidad de entre 12 y 6 gigawatts de energías renovables para el 2030. Es no menor esa cantidad. Y el tercer elemento que consideramos es muy importante dentro de ese toolbox de herramientas es el almacenamiento de CO2 y el hidrógeno como fuente de energía. Nuestra meta en esta área es tener una capacidad de almacenamiento de entre 13 y 30 millones de toneladas al año para el 2035. No soluciona los problemas del mundo, pero ayuda significativamente y creemos que es una herramienta fundamental en la descarbonización. Déjenme empezar por hablarles un poco más de la reducción de emisiones de carbono. En la figura que ustedes ven estamos indicando dónde está la evolución de Equinor en esa área con respecto a cuál es el promedio en la industria. Y en Equinor nuestro objetivo es la reducción en la intensidad de emisiones en cada activo que operamos y trabajamos con nuestros socios para apuntar a lo mismo. Compartimos nuestras tecnologías, nuestros conocimientos y experiencias para poder juntos trabajar en esa área. Creemos que tener operaciones con baja huella de carbono es una ventaja competitiva que nos brinda oportunidades comerciales atractivas en una transición hacia una economía de emisiones de baja de carbono. Un elemento central de nuestra estrategia comercial es adoptar la transición energética e integrar nuestras respuestas al cambio climático en el corazón de nuestras operaciones. Nuestros principales esfuerzos están dirigidos a reducir las emisiones de CO2 en cada y una de las operaciones que trabajamos. Un ejemplo concreto, en septiembre del 2017, logramos nuestro objetivo de reducir emisiones anuales en Noruega de CO2 por una cantidad de 0.2 millones de toneladas. Este objetivo se logró 2 años antes de la meta que nos habíamos planeado y con un nivel del 50% más alto de lo que se había establecido para la industria en Noruega. Nos encontramos en un proceso de incrementar nuestros estándares para reducir emisiones de CO2 en las soluciones logísticas en la industria también. Ya hemos logrado la reducción de emisiones aproximadamente en un 30% en comparación con 2011. Esto respalda nuestro objetivo de ser productor de petróleo y gas con mayor eficiencia en reducciones de emisiones de carbono. Para el 2030 esperamos reducir la intensidad neta de carbono en un 20%. A partir de entonces, el ritmo de reducción aumentará a medida que crecemos dentro de las energías renovables y las soluciones de bajo carbono. De tal manera que para el 2035 nuestro objetivo es lograr una reducción del 40%. Déjenme darles un ejemplo concreto. Posiblemente algunos de ustedes lo habrán oído, que no hace mucho sancionamos el proyecto Bacalhau en Brasil. Es un activo de clase mundial en el pre-salt brasilero. Es el primer proyecto Greenfield en el pre-salt brasilero desarrollado por un operador internacional y donde Equinor utiliza su competencia global y su conocimiento local para generar valor y asegurar bajas emisiones. En la fase 1 de Bacalhau, es una de las inversiones más altas de los últimos años para Equinor.
Tenemos una inversión aproximadamente de $8.000 millones. Es un proyecto muy competitivo con break-evens por debajo de $35 por barril. Bacalhau, perdón. Ahí está. Disculpen. Les comentaba, Bacalhau es un proyecto muy competitivo y lo que hemos conseguido en Bacalhau, que tiene unas reservas de 1.000 millones de barriles, va a estar con unas emisiones por debajo de 9 kilogramos por barril. Entonces, todavía muy competitivo dentro de lo que la industria tiene como un promedio. En cuanto a cómo vamos a crecer en las energías renovables. Planeamos, como les dije, desarrollar una capacidad de entre 12 y 16 gigawatts netos para el 2030. Y esto es en proyectos concretos que hoy por hoy estamos trabajando en el Reino Unido, costa fuera de Nueva York, y un proyecto que es el proyecto flotante más grande del mundo, y en Polonia. Nuestra capacidad instalada para el 2030 en su mayoría va a ser dentro de lo que es energía eólica offshore. El 90% del capital va a ser dedicado a esa tecnología. En cuanto a onshore, va a ser predominantemente los proyectos solares. O sea que tenemos un camino bastante bien definido de lo que va a ser el crecimiento en las energías renovables. En cuanto a el almacenamiento de carbono y los proyectos de hidrógeno, simplemente aquí les quería mostrar, como les dije, es una herramienta que vemos muy importante para ayudar a la descarbonización. Y en la lámina que están viendo es un proyecto, una lista de proyectos concretos de lo que estamos trabajando hoy por hoy. No es mi intención hablar de todos ellos, pero sí les quiero hablar de uno en particular, el segundo en la lista, llamado Northern Lights, que es el que a mí personalmente me parece muy, muy interesante. Como les dije, durante más de 25 años hemos estado almacenando CO2 en nuestros campos en Noruega, en Sleipner y en Snøhvit. Y lo que este proyecto Northern Lights ofrece es el transporte y el almacenamiento de CO2 en una forma industrial. Hace parte de un proyecto más grande que se está diseñado en Europa, en donde otras compañías se encargan de la captura del CO2. Y el Northern Lights, en esta sociedad que tenemos con Total y con Shell, nosotros nos encargamos del transporte del CO2 y del almacenamiento. Ese transporte equivale a tomar el CO2 en el punto donde se haya capturado y llevarlo a estos yacimientos que tenemos en Noruega, que están más o menos a una distancia de 150 kilómetros a la costa, e inyectarlos. Nuestra capacidad inicial es de 1,5 millones de toneladas al año y se va a aumentar a 5 millones de toneladas al año. Nuevamente, es un buen paso en lo que ayuda, como una herramienta en lo que ayuda a los esfuerzos de descarbonización. La objeción que más comúnmente hemos oído con respecto a los proyectos de almacenamiento de carbono es que nunca serán comerciales. Esa percepción está cambiando rápidamente. Hemos visto que los precios en Europa se aceleraron significativamente y la mayoría de la gente espera que por encima de los 100 euros de tonelada para el 2030. Aunque en varios países europeos en realidad la marca está en los 200 euros por tonelada para esa época. Estos proyectos de energías renovables están totalmente integrados en nuestra cadena de valores. La parte de desarrollo y producción, como lo ven, van hombro a hombro con nuestros proyectos de petróleo y gas. De igual manera, en la parte de transporte, proceso y el marketing. Así que todas estas se reflejan completamente en la misma cadena de valor
de los proyectos de petróleo y gas que estamos trabajando. No quería terminar sin hablarles un poco de lo que estamos nosotros haciendo en Argentina. Y como les dije, nosotros, como bien sabrán ustedes, entramos en Argentina no hace mucho. El primer acuerdo lo firmamos en el 2017 y abrimos nuestra oficina en el 2018. Sin embargo, tenemos ya un portafolio de actividades bastante interesantes en donde trabajamos onshore en Vaca Muerta, junto con YPF. Tenemos estas actividades de offshore que estamos, como bien lo saben, intentando iniciar actividades de sísmica y posiblemente poder perforar el primer pozo de deep water offshore el próximo año. Y además, tenemos un proyecto solar, un parque solar, el Guañizuil 2A, en la provincia de San Juan, que inició producción ahora a mediados de julio. Como ven, la Argentina en realidad es muy rica en recursos naturales, no solamente hidrocarburíferos, pero también eólicos y solares. Así que Argentina tiene unas posibilidades enormes para jugar también un papel de liderazgo en la región. Nosotros desde Equinor estamos listos para aportar nuestras experiencias y nuestras mejores prácticas en esa caja de herramientas de la transición energética. Creemos que los desarrollos de los recursos de hidrocarburos de una manera responsable permitiría la transición energética, apalancaría la transición energética. La Argentina está trabajando en organizar todas las cosas para permitir inversiones y que apalanquen el desarrollo de esos recursos naturales y transformen al país en un mundo dentro de la transición energética. Este trabajo es muy importante y se debe acelerar y concientizar. Equinor está dispuesto a colaborar en este trabajo. Así que para terminar, déjenme retomar algunos de los puntos que ya mencioné. Los fundamentos del sistema energético mundial están en transición. La demanda de energía está creciendo. El petróleo y el gas seguirá siendo clave en la combinación energética de aquí al 2040. Hay una dirección firme para reducir emisiones de carbono. La industria enfrenta un desafío de reemplazo de recursos líquidos. La tasa de descubrimiento, de exploración, tiene una tendencia a la negativa, como lo sabemos. Es probable que se intensifique la competencia por recursos atractivos. Y creemos que el petróleo del no convencional no puede llenar el vacío del suministro. La naturaleza cíclica de los mercados del petróleo y el gas se mantiene. Esperamos que esa volatilidad continúe. Los costos también variarían en relación con esos ciclos. Así que es muy importante mantener el enfoque en la reducción de costos para poder navegar esos ciclos. La transformación continua de la base de costos la transformación continua de la base de costos es una respuesta necesaria. Los márgenes de petróleo y gas están bajo presión y la industria está bajando la curva de costos de los nuevos proyectos. La baja emisión de carbono crea ventajas competitivas y oportunidades comerciales. La huella de carbono baja es una ventaja competitiva. Y las energías renovables se vuelven competitivas sin subsidios. Y también debemos estar preparados para sorpresas. Tradicionalmente, los sistemas de energía se mueven muy lentamente y las transiciones llevan tiempo. Sin embargo, la tecnología, la geopolítica y otros factores pueden acelerar o interrumpir esos cambios. Así que debemos estar preparados. Bueno, muchas gracias. Encantada de tomar preguntas. Muchas gracias, Nidia, por tu excelente presentación. Pasamos a la etapa de preguntas. Debo llegar a la primera. En la transición energética de Equinor,
Se espera tener un excedente de personas con habilidades en petróleo y gas mientras se presenta una necesidad de contratar a más personas con experiencia en energías renovables. Gracias, Fernando. Y no es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? La verdad que esta transición energética también está trayendo posibilidades para todo el personal que tenemos trabajando hoy en petróleo y gas. Tenemos geólogos, tenemos ingenieros de reservatorio, de yacimientos, como los llamo yo, que están estudiando aquellos yacimientos en donde se podría inyectar CO2. Tenemos los ingenieros que trabajaban en las estructuras de las plataformas, mirando cómo vamos a instalar estos parques eólicos offshore. Tenemos ingenieros eléctricos que trabajaban y nos solucionaban todos los problemas del cableado y de conexiones con las plataformas, exactamente haciendo esto mismo para los proyectos renovables. Así que, como les dije, nosotros vemos muy integrados todas estas disciplinas, hombro a hombro con los proyectos de petróleo y gas. Posiblemente vamos a tener que conseguir otras disciplinas, además de las que tenemos, para cubrir las necesidades de los proyectos renovables. Gracias, Lidia. Mencionaste que el año 91 en Noruega le aplican un impuesto al carbón, un impuesto al CO2. ¿Cuál fue la experiencia de la aplicación de ese impuesto? ¿Tenés algo más para comentarnos sobre ese tema? Sí, yo creo que ahí la introducción del impuesto del CO2 ha sido importante en Noruega para estar donde estamos. Pero hay que tener mucho cuidado, ojo. Este puede injustamente castigar a algunos proyectos más que a otros. Por eso es muy importante que la industria haga parte de ese diseño del CO2. Ese fue un aprendizaje claro en Noruega. Un ejemplo concreto, en zonas donde no hay infraestructura de gas, ese ingresos de los impuestos de CO2 han ayudado para establecer esa infraestructura y permitir el transporte del gas en lugar de que se queme. Vamos a llegar una más. Se pregunta si Equinor está evaluando generación marina, mareomotriz o por corrientes marinas o de otro tipo. Sí, Equinor está probando. Evaluando la utilización de generación a través de energía mareomotriz o energía por olas, por corrientes marinas, digamos. Sí, eso también hace parte de aquel portafolio de proyectos que estamos analizando. En el Mar del Norte hace parte de la cartera de proyectos. No les puedo hablar mucho más en detalle de eso, porque no soy una experta, pero sí, junto con lo que es los parques eólicos offshore, también se está analizando las olas, ¿no? El movimiento marino. Una última, Nidia. Josefina Diriar nos pregunta, en Bacalhau, ¿cómo piensan manejar el CO2 de ocurrencia natural? Estás hablando del CO2 que podría venir de la producción o el que se genera porque lo que está pasando en Bacalhau es que estamos instalando por primera vez el FPSO de Bacalhau tiene unos compresores que eliminan significativamente el CO2 que se emite por el procesamiento de la producción, ¿cierto? Así que desde ese punto de vista eso se reduce mucho, como les hablaba, las emisiones de CO2 del proyecto. Ok, Lidia, muchas gracias. Bueno, con esto estaríamos finalizando la actividad. Recordamos de que en los próximos días va a estar disponible grabada en
través de la página del IAPG. En nombre del IAPG queremos agradecerles a todos, a Nidia, a Bertrand, por su participación y a todos los presentes. Y esperamos encontrarlos en los próximos eventos de este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos y que tengan un buen día.